Saludos estudiantes, en esta ocasión revisaremos los principios fundamentales para nomenclar alquenos y alquinos. Los alquenos, como vemos acá, se caracterizan por tener esta fórmula general. El tipo de configuración que adquiere el carbono en los compuestos llamados alquenos es una hibridación de tipo sp2, como observamos acá, donde se combinan tres orbitales, el orbital S del nivel 2 y los orbitales X y Y del nivel P, del subnivel P del nivel 2, estableciendo de esta forma configuraciones de moléculas que tienen la posibilidad de formar dobles enlaces. Dobles enlaces, como vemos representados en esta estructura. Estas moléculas, desde su conformación o configuración más simple, se conocen como olefinas. En este tipo de estructuras, pues el orbital híbrido, los orbitales híbridos van a formar el enlace conocido como sigma, y los orbitales no hibridados, que en este caso son P, voy a borrar esta acá, nos van a determinar la formación del enlace tipo pi. Cuando estas estructuras, obviamente el enlace tipo sigma es el enlace central y el tipo pi es el enlace adyacente a él. Ahora, este tipo de estructuras suelen configurarse geométricamente de esta manera, donde, como observamos, existe una forma de configuración angular de los enlaces en torno al doble enlace de 120 grados. Este tipo de compuestos se nomenclan similar a los alcanos. Como podemos observar acá, siempre en la nomenclatura de los compuestos orgánicos, lo primero es encontrar la cadena más larga de repeticiones de carbono. Aquí vemos la cadena más larga de repeticiones de carbono, que incluyan los dobles enlaces. Esto en el caso de compuestos hidrocarbonados donde solo haya carbono e hidrógeno. Ahora, el doble enlace debe quedar en la posición del carbono de menor número, como observamos ahí. Siempre se debe enumerar una vez se escoge la cadena de carbonos más larga, que incluya los dobles enlaces, se deben enumerar los carbonos en un orden de la siguiente manera. Los carbonos con menor valor numérico van a ser los que contengan los dobles enlaces. Siempre esa condición debe tenerse en cuenta cuando estamos nomenclando un alqueno o cuando estamos nomenclando también un alquino. Pues se debe involucrar dentro de la cadena principal la que contenga dobles y triples enlaces. Dobles para los alquenos y triples para los alquinos. Los dobles enlaces deben quedar en la menor posición posible y los triples enlaces también, como observamos en los ejemplos. Una vez identificamos el nombre o el número de carbonos que están presentes en la cadena principal, debemos nomenclar o mencionar dentro de su nombre la posición del doble enlace, ¿sí? O de los dobles o triples enlaces que tenga la estructura, dobles para alquenos, triples para alquinos. Miremos esta estructura acá, el butano, está compuesto por 4 carbonos, pero se conoce como 1-buteno.
Aquí hay que corregir algo porque no es 1-butano, sino 1-buteno. 1 de que en el carbono 1 existe el doble enlace, but del prefijo but que se refiere a 4 unidades, but, y en vez de la terminación ano utilizada en los alcanos, en los alquenos vamos a utilizar la terminación eno, 1-buteno. Ahora, hay que tener en cuenta que si fuese esta estructura, vamos a borrar este. Si esta estructura fuese, entonces, un alquino, pondría aquí yo el triple enlace, ¿cierto? El alquino, entonces, lo nomenclaríamos de la siguiente manera. El alquino deberíamos utilizar 1, 2, 3, 4, la cadena de carbonos principal y que contenga pues el triple enlace. Entonces utilizamos el número 1 igual, guión, el 1 nos está diciendo el doble enlace en el carbono, ¿dónde está? Siempre vamos a poner el carbono de menor valor con respecto al doble enlace, si observamos, o el triple enlace. Si observamos, aquí hay 2 carbonos, podríamos decir 2-buteno, pero como siempre vamos a utilizar es el de menor valor, entonces esto no sería correcto. Lo correcto sería decir 1-but de 4, y en el caso de los alquinos, entonces butino, la terminación in. Observemos en este ejemplo también esta estructura orgánica, pues vemos que la cadena principal que tenga los enlaces insaturados está ubicada ahí, está compuesta por 7 carbonos. Entonces lo primero que vamos a hacer es, en el prefijo vamos a utilizar el radical. Esta estructura tiene una cadena radical, que en este caso tiene 3 carbonos y está ubicada en el carbono 3. Entonces ponemos 3-propil con referente al radical propilo, y siguiendo la secuencia pondríamos la nomenclatura del enlace insaturado que está en el carbono 1, y el compuesto o la cadena hidrocarbonada más larga está compuesta por 7 carbonos, entonces el prefijo hepta y sería hepteno. No sería, vuelvo y les repito acá, en este caso borrémoslo, dejémoslo como está, y es buteno. Y este es hepteno. Ahora, cuando existen más de un enlace insaturado, sean dobles o triples, entonces lo que primero vamos a ubicar es, vuelve y juega, la cadena de carbonos principal, pero se utiliza como prefijo de los nombres de estas estructuras. Como vemos aquí, todas estas estructuras tienen varios enlaces insaturados, vamos a utilizar como prefijo entonces la palabra di, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, etcétera, de acuerdo al número de dobles enlaces que tenga. Y antes de eso vamos a ubicar las posiciones de los dobles enlaces. Observemos
la siguiente estructura. Es un hidrocarburo compuesto por 4 carbonos. Carbono 1, 2, 3 y 4. En este caso podemos arrancar, como los dobles enlaces están en los extremos, podemos arrancar nomenclando desde cualquiera de ellos. Entonces podemos decir que este es el 1, este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Entonces ponemos la palabra buta, que tiene 4 carbonos. Además, en ese prefijo del nombre vamos a poner las posiciones de los dobles enlaces en el carbono 1 y en el carbono 3. Adicionamos un guión y luego ponemos el prefijo di, tri, tetra, etc. En este caso son 2 dobles enlaces, entonces utilizamos el prefijo di y la terminación eno, porque son alquenos. Ahora miremos esta estructura, un poco más compleja, pero igual de fácil de nomenclar. Entonces en este caso tenemos que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. El carbono 1 es este, el carbono 7 sería este, tiene 3 enlaces dobles, 1, 2, 3 enlaces dobles, y está compuesta por 7 carbonos con 3 enlaces dobles. Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Primero, antes del prefijo del nombre, o dentro del prefijo del nombre, vamos a tener 3 componentes, es decir, el número de carbonos, hepta. Luego vamos a nomenclar las posiciones o a enumerar las posiciones de los dobles enlaces. ¿Dónde están? En el carbono 1, en el carbono 3 y en el carbono 5. 1, 3 y 5. Todavía es el prefijo del nombre de la sustancia. Y adicionándole a ese prefijo le vamos a meter la palabra di, tri, tetra, etcétera, dependiendo del número de carbono. En este caso son el número de enlaces dobles, en este caso son 1, 2 y 3 enlaces dobles. Entonces se utiliza la palabra tri y la terminación eno o el sufijo del nombre, y entonces tendríamos el hepta 1,3,5 trieno. Ahora observemos esta estructura, compuesta también por 3 enlaces dobles, donde se incluyen pues la cadena de carbonos. Entonces tenemos 1, 2, 3 enlaces dobles, 4 y 5. Entonces, primer componente del prefijo del nombre, el número de carbonos, ¿cuántos son? 5, penta. Segundo componente del prefijo del nombre, el número, la ubicación de los enlaces dobles. Este sería el 1, este sería el 5 de los carbonos. Entonces los enlaces dobles están en el 1, en el 2 y en el 3. Entonces sería 1,2. En este caso el 3 no se nomencla, pues el 3 lo va a poner, pero no se utiliza dentro del nombre porque solo se pone la posición del carbono de menor posición dentro de cada enlace. Entonces por eso se posicionaría en el carbono 1 y en el carbono 2. ¿Y cuántos dobles enlaces existen? Entonces existen 2, continuamos con el prefijo del nombre, se utiliza la palabra di porque son 2 dobles enlaces, y ahora el sufijo, que es la terminación eno, porque es un alqueno. Las cadenas radicales de los alquenos se nomenclan de forma similar a las de todos los compuestos orgánicos. De hecho, muy similar a lo ya visto para los alcanos. Ahora, los alquenos son sustancias que son mucho más reactivas que los alcanos por el hecho de tener ese doble enlace. Ahora sí que más reactivos serán los alquinos, quienes tienen un enlace triple. Ahora, resulta que en este tipo de compuestos puede entrar por reacción de sustitución, o pueden sufrir reacciones de sustitución donde estas estructuras quedan como
cadenas radicales dentro de un compuesto orgánico. Entonces, aquí vemos ejemplos de cómo se nomenclarían esas cadenas radicales para los alquenos. Podemos observar que la clave para nomenclar cuando el alqueno es una cadena radical es que la terminación ya no es eno, sino enil, butenil. Butenil, ¿por qué? Porque hay una cadena principal. Cuando representamos aquí una cadena principal es que aquí por aquí hay una secuencia de varios carbonos, X número de carbonos, y a esos carbonos se les pegó esto, se les pegó esto, se les pegó esto, esto o esto, cualquiera de esas cadenas radicales. ¿Cómo se nomenclaría esa cadena radical? Entonces simplemente se siguen las reglas simples, pues el número de carbonos que tenga, aquí son 4, pero en este caso es un alqueno, pero no lo vamos a utilizar el sufijo eno, sino vamos a utilizar el sufijo enil. Entonces butenil, miren que aquí incluso se utiliza el 2-butenil por el hecho de nomenclar la posición del doble enlace, similar a como se nomenclaría dentro de la cadena principal, sino que vamos a utilizar en vez del prefijo eno, el prefijo enil. Miremos acá, este tiene el enlace en el carbono 1 y se conoce como metenil isopropenil. Este tiene el enlace en el carbono, este iría acá, iría el compuesto radical, entonces sería en el carbono 1, 2. Aquí tenemos que tener en cuenta que para posicionar pues o darle el número a las cadenas de carbono cuando estos son radicales, pues tenemos que empezar por el carbono que está más unido a la cadena central. Entonces pues aquí ya no valdría la regla de nomenclar los carbonos basándose en el carbono que tenga pues el doble enlace como el de menor número. Cuando son cadenas radicales, el de menor número es el que está más cerca a la cadena principal. Entonces aquí podemos observar ese ejemplo. Aquí podemos observar también 2, et y la terminación enil, la terminación enil, la terminación enil, la terminación enil. Listo. Este aquí iría pegado a la cadena radical, iría pegado a la cadena radical, iría pegado a la cadena radical, y aquí también iríamos pegados a la cadena radical. Además, los alquenos pueden formar estructuras cíclicas. En el caso de las estructuras cíclicas que tienen dobles enlaces, entonces al prefijo del nombre vamos a seguir la secuencia muy parecido a como la veníamos trabajando para las estructuras que no son cíclicas, donde entonces vamos a tener la posición del doble enlace, ¿sí? La posición de las cadenas radicales primero, ¿cierto? Y después esa estructura se va a reemplazar por el nombre ciclo. En vez de nomenclar el número de carbonos, se pone primero la palabra ciclo y después el número de carbonos y la terminación eno. ¿Sí? Entonces vamos a ver cómo se representa acá. Esta es la representación con todos los carbonos, esto es una representación más simplificada. Entonces observamos, tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sí? Aquí no es tan importante pues utilizar la posición de los dobles enlaces dentro del ciclo, ¿sí? Puesto que ya esos dobles enlaces suelen ser
poco reactivos. Ya pasan como a tener prioridad los grupos funcionales que están unidos como cadenas radicales o las cadenas radicales que tengan. Entonces, primero vamos a nomenclar esas cadenas radicales al igual que con los otros compuestos. Vamos a utilizar las posiciones de ellas. Esta está en el carbono 1 y esta está en el carbono 3 y son dos grupos metilos, entonces dimetil. Porque este es el carbono 1 y porque este es el carbono 3, por el hecho de que el carbono que tiene el doble enlace debe quedar en la menor posición posible dentro de la estructura. Entonces aquí vemos que tenemos 1. Ahora, la palabra ciclo se utiliza porque la estructura no es lineal sino cíclica. A continuación sigue el prefijo del número de carbonos que constituye a 6 carbonos, que es hexa, y la terminación eno, en vez de ano, ¿cierto? Como se utilizaba para los alcanos. Entonces este es el 1,3, 1,3, ahí están las posiciones de las cadenas radicales, se ponen siempre antes del nombre, en toda sustancia orgánica va a pasar eso. Entonces 1,3 dimetil porque son dos grupos metilos, guión, ahora sí nomenclamos la estructura principal que va a ser el ciclo, entonces vamos a decir ciclo, tenemos ahora 6 carbonos, el prefijo hexa, 6, hexa, y la terminación eno, va a representar bien esa letra porque es la terminación eno, la terminación ano era para los alcanos. Bueno, cuando la cadena principal, cuando una cadena radical se une a un alcano cíclico, en cualquiera de las conformaciones cíclicas que tengan los alcanos, se une por medio de un enlace doble, entonces vamos a utilizar este sufijo. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Observemos un ejemplo. En este caso hay que tener precaución en el ejemplo porque se nomencla el alcano como cicloalcano sin tener en cuenta el número de carbonos que tenga, puesto que no aparece acá ninguna referencia del ciclo, simplemente se utiliza el nombre cicloalcano. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta esta condición, vamos a ver cómo se nomenclaría esta estructura. Tiene un solo carbono, entonces sería et, ¿sí? El prefijo se le adiciona este nombre, liden, etilliden, ahora sí se nomencla el alcano, cicloalcano. ¿Por qué cicloalcano? Pues porque no estamos representando ahí ninguna estructura, pero hagamos un ejemplo acá más claro. Acá tenemos un cicloalcano, esto es un carbono, esto es otro carbono, esto es otro carbono, esto es otro carbono, ¿sí? Ahora, este carbono se unió con un enlace doble a esta estructura. Entonces, ¿cómo vamos a nomenclar este tipo de compuestos? Vamos a decir etil, el número de carbonos que tenga la cadena radical como se unió al ciclo. Después vamos a adicionarle al prefijo liden, etilliden, entonces sería el mismo nombre, etil, ciclo, liden, ciclo, butano, porque tiene 4 carbonos el ciclo alcano. Deben tener muy presente esa condición, o sea, ¿cuál es la secuencia a seguir? Nomenclamos la cadena radical, el número de carbonos que tenga, en este caso son 2, el prefijo es met. Ahora, ¿con qué continúa? Continúa con, dentro del prefijo del nombre, le adicionamos la palabra liden, metilliden.
metil porque es el grupo metilo, liden porque está unido con un enlace doble a ese cicloalcano principal, y ya vamos a decir pues si este estuviera unido a un cicloalcano de 6 átomos, entonces sería metiliden ciclohexano. Si fuera de 3 átomos sería metiliden ciclopropano. Listo. Ahora, cuando existen alquenos cíclicos con dobles enlaces, pues sufren una característica, tienen una característica, y es que esos dobles enlaces, ¿sí?, se mantienen resonantes, no son fijos. Voy a representar acá, en esas lineecitas rojas, pues la condición de que esos enlaces que se representan en la figura no son estables como se manifiestan allí, están cambiando hacia los puntos que represento en rojo todo el tiempo, ¿sí? Porque resulta que los electrones pi de esas estructuras resuenan o se muevan o quedan deslocalizados en el centro del anillo, o sea, esos electrones pi no están realmente ubicados en las posiciones que se ven allí. Entonces, obviamente nomenclar esa estructura es bastante complejo por el hecho de que esos electrones están ahí en este tipo de movimiento todo el tiempo dentro de la estructura, o sea, no están fijos entre dos carbonos. Entonces, estas estructuras se han conocido como compuestos aromáticos, y dentro de estos compuestos aromáticos el principal representante es el benceno. Por eso se utiliza el nombre del benceno para nomenclar estas estructuras que contienen estas características. Cuando vemos que una estructura pues que un alqueno forma anillos cíclicos y en esos anillos cíclicos están más de 2 enlaces dobles, la estructura adquiere ese tipo de comportamiento. Entonces se conocen como derivados del benceno o estructuras bencénicas. Miremos aquí el ejemplo, miremos acá el ejemplo y el ejemplo, ¿sí? Ahora, esta estructura, entonces es un benceno, en el nombre se utiliza el nombre benceno, y simplemente acá se nomenclaría la cadena radical, que en este caso es un etilbenceno. Miremos esta estructura también. Entonces tenemos en el carbono 1, tenemos un grupo metil, también tenemos un grupo etil, y unido a este está el benceno. Aquí tenemos también el etenilbenceno, la cadena radical unida al benceno. El metilbenceno, la cadena radical metilo unida al benceno. Todas estas estructuras que son cíclicas y que tienen más de 2 enlaces suelen tener esas características resonantes, y su nombre se deriva de su compuesto más elemental, que es el benceno. Cuando son estas cadenas o estas estructuras las que hacen parte de una cadena radical, en todos estos ejemplos la cadena principal, pues, o el compuesto principal es la estructura cíclica, pero las estructuras cíclicas pueden estar unidas a cadenas radicales. Cuando ellas están en las cadenas radicales, se nomenclan con el nombre fenil. Se utiliza el nombre fenil cuando están en la cadena radical. Ahora, entonces, dentro de las configuraciones espaciales que pueden tener los alquenos, existe este tipo de configuración,
configuración sp2. sp2, qué pena. sp2 suele establecer estructuras con ángulos de inclinación de 120 grados sobre el enlace doble, y esta característica forma estructuras de conformación geométrica de tipo triangular, ¿sí? O sea, estructuras de este tipo. Eso es la configuración adquirida de acuerdo al doble enlace. O sea, acá que dentro de una estructura orgánica vaya a haber un doble enlace, va a haber una conformación de este tipo, o de este tipo, o de este tipo, en el punto donde esté el doble enlace.